pero hay robo, pero se castiga. Hay consecuencias, ¿tú entiendes? Pero aquí la situación es que no hay consecuencias. Y cada vez que pasan a veces fenómenos naturales, nos ponen a descubierto. Ustedes hablaban de esa lluvia de antes de ayer. Y eso mueve a reflexión. Y uno decía, bueno, pero si aquí viene un huracán de gran proporción, nosotros estamos preparados para eso. O sea, si ese huracán que el año pasado, gracias a Dios, que azotó Puerto Rico y se desvió, no hubiera entrado aquí. Entonces tú ves que no puede ser peor la situación de los hospitales, este caso deprimente del Moscoso Puello y del San Lorenzo de los Minas. Oye, señores, pero hospitales que tú dices recién inaugurados, con una inversión cuantiosa, donde la presencia del presidente se dice que eso es lo último en tecnología, que los equipos que hay, tú te imaginas equipos ahí de más de $1 millón sometidos que pueden, por una imprevisión de ese tipo. Entonces yo digo, la población está esperando, ¿habrá régimen de consecuencia hoy? Usted fue secretario de Obras Públicas. En esa área usted puede orientarnos qué debía hacerse en esos casos. Ese tipo de situaciones. Tiene que haber visto de construcción. Ve con la qué pasó. Porque tú me dices que una obra de tiempo, tú dices, bueno, puede haber un problema de mantenimiento. Pero yo te diría que una obra recién inaugurada ya no estamos hablando de mantenimiento. 4 meses. Si no estamos hablando de construcción. ¿Entiendes? ¿Qué régimen de consecuencia hay para eso? O sea, ¿qué se va a hacer? Tú ves las inundaciones de la calle, o sea, paredes de escuelas cayéndose, escuelas recién inauguradas. Entonces tú dices, pero la inversión, el sacrificio que se está haciendo, o sea, vale la pena. Pero lo que te decía, aquí la gente dice, no hay castigo. Para la población dice, eso no le va a pasar nada a nadie. Y eso se queda así y todo sigue circulando. Entonces, mira, yo veía una rueda de prensa, yo no sé si ustedes vieron ayer, antes de ayer, de las autoridades de Tailandia, con el caso del rescate de los 12 niños. Sí. Y a mí hubo una frase que me impactó mucho, porque ellos dentro del aspecto de la celebración y de explicar lo que pasó y todo, pero decía el jefe que coordinaba toda la brigada, decía, pero tenemos que aprender de lo ocurrido. ¿Ustedes? En vez de celebrar más, aprender de lo ocurrido para que eso no vuelva a pasar más. Pero aquí no aprendemos de lo ocurrido. Y tal vez durante ayer un llamado también para decir, señores, hay que salir la sede a podar árboles, hay que salir a dar política de mantenimiento, de revisar todos los puentes del país, como nosotros hacíamos en época de tiempo, porque los puentes no se revisan cuando hay crecida. Claro. Tú tienes que revisarlo cuando están secos. ¿Tú me entiendes? Revisar todos los desagües de las instalaciones, de los hospitales, de las edificaciones públicas. O se va a esperar que la defensa civil o el COI anuncie que en 2 días viene un huracán. Ya cuando te dice que en 2 días tú no tienes tiempo a veces para hacer muchas cosas. No, porque se sabe, esta es una época ciclónica. Vamos a tomar medidas de precaución, no es aparataje, no es bulla, no es rueda de prensa, no es show mediático, sino es resultado. Y se ve que aquí no se está teniendo resultados. Entonces eso preocupa. Mira, igual la situación que está viviendo nuestro hermano país Haití ha puesto mucha gente a pensar. La frontera de nuestro país está preparada para defender. Ellos tienen acuartelados 5,000 y pico de hombres, dice el ministro. Sí, pero óyeme, pero cómo se mueve y se transporta. Y yo siempre pongo. Pero ellos están ahí en la frontera. Oye, Johnny, están allá, sí. Johnny, óyeme, tú sabes que yo me conozco el país, la frontera. Óyeme, la carretera internacional, y yo creo que bienvenido oiga esto, hombre, conocer el país. La carretera internacional. Nosotros hicimos López Cabrera Restauración. Sí. Y yo comencé Restauración Villanacaona, Pedro Santana, donde hace más de 20 y pico de años yo dejé el asfalto en Villanacaona, ahí está todavía. Y no se ha continuado esa carretera.
las mismas Fuerzas Armadas no tienen horizontal vía de comunicación. Pero este es un país difícil. Yo recuerdo que Leonel Fernández ¿Tú me entiendes? Otorgó esa carretera para seguirla, donde usted dice. Y un grupito aquí se opusieron. Porque ese es el problema. Este es un país muy difícil para gobernarlo. Sí, pero hay que gobernarlo con los ojos cerrados. Pero hay que gobernarlo pensando primero en el interés del país, de la grande mayoría. A mí me ha gustado el síndico de Santiago. Porque el síndico de Santiago dijo que no quiere haitianos que estén arrabalizando la ciudad. Me dicen, yo no he ido a Santiago. Tengo alguna familia allá, pero no he ido. Pero yo creo correcta la medida. Pero que, óyeme bien, es que, yo lo he dicho varias veces, es que tiene que haber un control migratorio. Mira, hay una política mundial donde todos los países están organizando su migración. Sí. Es que ningún país del mundo puede entrar perro por su casa. No, porque eso es un negocio, ingeniero. Usted es un veterano. Usted sabe que esos haitianos lo meten por cuarto. Eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, el culpable no es quien entra, es quienes lo entran. Claro. ¿Tú entiendes? Lo correcto es que eso lo transparenten con visa, pero el Estado no quiere transparentarlo. Pero yo con eso, lo que te estoy es contestando tu pregunta, que en un sentido muy extenso, diciéndote de cuál es la situación del país. Es decir, son una serie de cosas que lo que falta es una voluntad política de trazar unas líneas claras de la presidencia. Decir, oye, la frontera es que se me pase de las rayas, macuteando con eso. Ingeniero, va a tener sus consecuencias. Usted tiene identificado mejor que yo, porque usted lo acaba de señalar, que conoce palmo a palmo la frontera. Sus actividades políticas así lo demandan. Hay reconocidos 4 pasos fronterizos, como que dice oficiales, comenzando en el norte de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Ok, esos pasos fronterizos abarcará cada uno, ¿cuánto? 50 metros de ancho. Ok, y los otros 300 kilómetros de frontera, ¿quién los vigila? ¿Y quién impide que pasen? Por más de 100 trillos identificados por senadores haitianos burlándose de la vigilancia dominicana. Decían, pero nosotros tenemos más de 100 trillos que pasamos cuando nos da la gana y lo que nos da la gana. Entonces, ¿cómo vigilamos pero eso? Por eso hay puestos fronterizos. Óyeme, por eso deben hacerse carreteros horizontales. Ya la tecnología te hablan de cámaras. Y drones. De drones. Sí. No, alguien yo decía estos días y me pareció muy como decir, pero esos drones lo que tienen que ponerlo en los puntos, a firmar las 24 horas para chequear lo que están cruzando. Y el que cruza, ¿cómo usted le cae atrás? Cuando todos los guardias de aquí le cobran y lo dejan pasar de una vez. Pero tú me estás diciendo dónde está el problema, es lo que te digo, que es una cuestión de voluntad política, de ponerle cacabel al gato. Mira, cuando se habla aquí, no levanta un muro mejor? Mira, cuando se habla aquí también de deforestación, que en la sierra de Neiva están haciendo carbón. Pero ¿quiénes son culpables de eso? Los haitianos que hacen el carbón son las mafias dominicanas, que son los que transportan y venden ese camión. Un grupo que es lo que tienen ese negocio. Entonces no es solamente hacer un plan de reforestación y decir que se está sembrando 2 millones, sino hay que ponerle costo a eso. Usted comenzó hablando de... Y las autoridades, como te decía yo, todo el mundo sabe lo que pasa. Como es en los barrios la gente, todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga, menos la policía. Usted comenzó cuestionando la falta de régimen de consecuencias. Este gobierno ha sido golpeado por el asunto de la corrupción. ¿Qué usted piensa? ¿Es así? Es así. Oye, pero es que el país es un desorden. Pero tú quieres más escándalo que esa situación, digo, que fue lo que vino a destapar esa situación de Odebrecht Internacional. Oye, no es los 22 millones de dólares que hablan ahí de comisión. Como yo digo, soy chelito para repartir ciertas cosas. Es las sobrevaluaciones que están estipuladas en más de 1.000 y pico millones de dólares. Oye, Odebrecht decía que ellos le ponían a los presupuestos un 22% por arriba. El mismo Odebrecht lo ha admitido internacionalmente. Y hay países que hicieron menos volúmenes de obra que nosotros, que han hecho sus estimados y su evaluación, y 80.000 gente presa. ¿Tú crees que la gente aquí cree en ese juicio? La gente lo ve que es un expediente, es una payasada de la Procuraduría, que son muchachos demandados. Entonces no hay esperanza en eso. En eso, óyeme, mientras aquí no haya un procurador de la República que sea independiente del Poder Ejecutivo, que no sea sometido a lo que diga el estamento de poder, aquí no hay castigo. O mencióname, ¿cuál es el primer político preso que aquí hay? Ni uno. Entonces lo que tú dices, ¿y es porque no se ha robado?
Por los de Falco están ahí. Óyeme, yo calculé una carretera, el río Constanza, el Jarabacoa, el cruce del río, 20 y pico de kilómetros. Óyeme, eso costó en ese momento 100 millones de dólares, señores. Una carreterita de 100 millones de dólares, por ahí está, ellos lo anunciaron. Cuando tú te pones a calcular, óyeme, por metro cuadrado te sale más caro que metro cuadrado de construcción de edificios. O sea, son cosas que no resisten una investigación seria. ¿Y qué usted cree de Punta Catalina? Sí, pero hay lo mismo. Mira, te voy a poner, qué bueno que tú hiciste la pregunta de Punta Catalina. En el presupuesto de este año, Punta Catalina tenía presupuestado, según el gobierno, 5.000 y pico de millones de pesos. Sí, 5.000 y pico de millones de pesos. Para el año entero, pagarle ubicación. ¿Tú sabes en los primeros 6 meses cuánto le ha pagado el gobierno? 11.000 millones. Más del doble. Más del doble. Y todavía no está concluido. Entonces los suplidores de los desayunos escolares no hay dinero para pagarle. Muchísimas obras están paradas. Dice el código que le deben 2.500 millones de pesos en obra. Sí, pero eso es de lo que deben de atrás. Y muchísimas de las obras que están ellos mismos haciendo, la mayoría de las obras paralizadas, caminos vecinales, porque no le están pagando, porque no tienen. Pero es que Punta Catalina se está tragando todo. Óyeme, en la India acaban de construir una planta de energía solar de 2.000 megas, es decir, casi 3 veces la capacidad de Punta Catalina de generación. ¿Tú sabes cuánto costó? 2.500 millones de dólares. Y Punta Catalina ya va como por 3.000. Y aquella no va a contaminar y esta sí. Y no se sabe cuándo se va a terminar. No se sabe todavía cuánto va a costar. Porque el gobierno el otro día dijo que tenía el dinero, que ya gastaba como 100 millones, tenía el dinero ya para terminarla. Y ahora esta semana sale que van a buscar un financiamiento. Que se está buscando a ver de dónde se consiguen los fondos. Y es verdad que eso pretenden pasarlo luego al sector privado de alguna manera, venderlo de la forma que sea. Oye, usted se ha husmeado con de este gobierno ya no se duda nada. Ay, mi madre. Ya no se duda nada. Porque lo que menos hacen es, te digo, defender los intereses del país, de la grande mayoría. Yo ni hablaba ahorita de intereses, de por qué no se hacía en internacional, y por qué no se hace aquí el puerto, el gran puerto de Manzanillo. ¿Eh? ¿Tú sabías que Manzanillo es el puerto que tiene mejor calado? Y eso no se lo dieron al sector privado. Óyeme, se lo han dado, se lo quitan, lo paran, lo van a hacer otra vez. Hace 2 meses puso una comisión al presidente dándole 3 meses para que le entregaran un informe. El puerto más cercano a nuestros 2 mayores socios comerciales, Estados Unidos y Haití. Oye, Cuba que no tiene relaciones así con Estados Unidos. Su mayor inversión en puerto lo tiene en el puerto de Mariel, que queda en esa misma ruta. O sea, que queda el puerto más cercano a Miami, Cuba, está invirtiendo ahí. Entonces nosotros estamos de espalda. Todos los puertos de este lado, o sea, y es el puerto que tiene más área extensa para desarrollo de un gran proyecto. Mira, el puerto de Jaina, el puerto Punta Caucedo, el puerto de San Pedro, el puerto de Puerto Plata, de Barahona, la mayoría de los puertos del país están dentro de las ciudades enclavadas, que no tienen área de expansión. ¿Tú has visto algún ciclón en los últimos 40, 30 años o 50 años entrar por Montecristi? No le salen huyendo. ¿Eh? Le huyen. No desemboca en ese puerto ningún río que hay que estar dragando. Entonces, pero tú te explicas técnicamente cuál es la razón para que ahí no sea con gran inversión. Y el puente se está cayendo a pedazos. Mira, cuando nosotros después de la Grenada, porque aquí hay que hablar de todo, ese puerto estaba parado. Y cuando comenzó las exportaciones de guineo, y de melones, tenían que venir a Jaina a exportarlo. Y nosotros reparamos el muelle de Manzanillo y se empezó a exportar por allá. Sí. Ya otra vez se está casi deteriorando el puerto. Es que no hay mantenimiento. No hay mantenimiento. Pero como te digo, tampoco no hay interés, no hay voluntad. Y uno de los renglones ahora mismo de más mercado y más seguridad, el banano está manteniendo la línea noroeste prácticamente con el arroz. Entonces, tú dices, ¿cuál es la política de futuro, de inversión, de generar? Óyeme, aquí tenemos que hablarle a la gente. ¿Tú sabes qué quiero la juventud? Yo vi en estos días una muchacha que se graduaron ahí que decía, es que nosotros no queremos que nos den nada.
es que nos den oportunidad, que nos den empleo. Sí, claro. Para integrarse a la producción. Para integrarse a la producción. Entonces, aquí hay una política de creación de empleo. Que tanto hemos hablado de la política del primer empleo. Hay muchísima gente empleada vendiendo paletas, vendiendo quipe, vendiendo empanaditas en la calle, comprando una fruta aquí vendiendo. Eso es lo que llaman creación de empleo. Y empleos informales. Eso mismo. El régimen contributivo subsidiado, todavía de que la ley se hizo, no se ha aplicado. Y no hay política de decirle, mira, vamos a ponerle todas las rutas de conchos, de autobuses, vamos a integrar a esa gente al régimen de seguridad social. Tú dices, pero ¿cuál es la política? ¿Cuál es la política que estamos haciendo aquí para parar el endeudamiento externo? Se puede pagar. Tú sabes que el segundo renglón de más gasto del gobierno en el presupuesto anual de este año es los pagos de intereses de la deuda. Oye, de intereses. Aquí se está cogiendo, prestado para pagar deuda. No es el principal. Después del presupuesto de educación, la mayor gasto del gobierno es en el pago de interés de la deuda. Intereses. Y ellos lo que siguen es buscando quién le preste dinero. ¿Tú me entiendes? Y si entramos, óyeme, en la seguridad ciudadana. ¿Tú te sientes seguro en la calle? Nadie. Nadie. Cuando tú vienes a la madrugada, óyeme, tú te espantas cuando un motor te pasa por el lado. No, así, bienvenido. Rugido. Y tú no quieres pararte ni siquiera en un semáforo de noche o en la madrugada, porque tú no sabes quién te va a salir. Entonces, tú dices, pero además, ¿qué se está haciendo de verdad? ¿O tú crees que la solución de la seguridad ciudadana es el patrullaje mixto? Sí, él cree eso. Óyeme, eso es un paliativo. ¿Me entiendes? Momentáneamente, un buen maquillaje. Tú das un freno para... No, y esa gente se siente más inseguro que seguro. Okay. Pero día antes las autoridades estaban diciendo que había bajado aquí la delincuencia. El mismo presidente. Oye, pero... Óyeme, lo ponen a hablar mentiras. Eso que usted plantea de las grandes obras, hablaba del puerto de Manzanillo. Pero ahí hay que incluir que aquí tenemos un sector privado muy tacaño, que pide muchas obras, pero nunca dan el ejemplo de que quieren que todos se le inicien. El caso de muchos empresarios en Santiago que le dieron las facilidades para que se puedan modernicen, pero no toman la iniciativa. Pero... En cambio, déjeme decirle, en la parte turística, este señor Rainieri, él está desarrollando un proyecto ahí, particularmente. Luego vendrá el Estado y le creará las infraestructuras necesarias. Hay que también incluir esa parte, hay que admitirlo. Pero mira, lo que yo te he entendido, que eso después los gobiernos, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una política de continuidad y hay reglas claras. Mire el multimodal, por ejemplo, el sector privado que lo hizo. Perfecto, pero óyeme, cualquier sector privado, tú tienes que crear las reglas claras, crear un contrato claro. Si tú no le pones claro, tú no puedes estar a un país para una inversión diciendo, este gobierno piensa esto, pero el que venga no va a hacer esto. Y el que venga no le gustó y dijo que eso no se va a hacer aquí. ¿Y quién se atreve? Porque, oye, no es la continuidad. Mira que es una cosa. Un gobierno viene aquí y dice, lo bueno es el metro. Y ahora te dice, no, lo bueno ahora es el teleférico. Son buenos los dos. Pero eso está marcado dentro de una... bien sociales. Pero óyeme lo que yo te quiero decir. Está marcado dentro de una política de transporte clara. Porque yo te digo a simple vista, como te digo, yo las inversiones no las critico, que no se haga esto, que se haga lo otro. Yo digo, ojalá que se haga todo. Ahora, yo te pregunto, lo que normalmente yo he visto en muchos países, que los teleféricos se usan cuando tú vas en zona accidentada, que es una parte de barrio montañoso, o donde tú vas a cruzar un río, o donde tú vas a cruzar una callada, o sea que, pero una zona llana, que tú puedes seguir con otro sistema de transporte, un corredor, un metro. Tú tienes que hacer del 9 a los Alcarrizos un teleférico en una zona llana por arriba. O sea, esa parte es objetable. Es la mejor inversión. De la parte donde está el actual. Es un cuello botella. Es cuello botella. Por eso es difícil. Es difícil. Es más costoso que el teleférico. Por eso. Ahí se adapta más fácil. Sí. Pero tú no puedes decir, ya, porque originalmente se hablaba de que el metro era hasta los Alcarrizos. Entonces ya no es el metro, es el teleférico. Lo que te quiero decir es que a veces es visión, no de país. Sí, ahí se cambió. ¿Tú entiendes? Ni siquiera de partido, sino de gobernante. No, este llegó y lo que quiere es tal cosa.
Y el otro llegó y lo que quiere es otra cosa. Pero no hay una política estable de salud pública. Mira cómo todavía se está aquí con los centros de atención primaria. Pero no hay una política. Todavía lo que ha inaugurado, tú a muchos sitios están cerrados. Sí, así es. Que no tienen médicos y ustedes lo saben. Mire, pero la población lo que necesita no es el centro. La población lo que quiere es la atención. Alimentos. Y el alimento. La gente tenga acceso es que pueda tener servicio, haya médico ahí. No medicina, comer bien. ¿qué va a pasar con la ley de partidos? Es una buena pregunta. Hay que preguntárselo a los que están ahí en el Congreso. Ustedes no son parte de ese Oye, al final de cuentas, ahí lo que hay que esperar no se sabe lo que vaya a salir. Es un arroz con mango. El pueblo... Y oye, y lo peor, que lo más importante, siempre lo hemos dicho nosotros, lo más importante para el país es la ley electoral. Claro. La ley electoral. Y con eso, fíjate el choque que están dando y lo están disfrazando. Y entonces, ¿la ley electoral para cuándo? Una ley que todavía te habla que hay una cámara contenciosa y una cámara administrativa. Sí. O sea, el Tribunal Superior Electoral se está rigiendo por la Constitución, pero no por la ley electoral. Yo digo que el presidente de la República, Oye, para mí es la réplica un poco parecida a Balaguer. Ay, no. No le digas. Déjeme sustentar mi tesis. Está bien, déjame yo. ¿Qué tú has hecho, Pero eso es lo que yo quiero. El doctor Balaguer tiene una mente faraónica en construcciones. Yo me acuerdo cuando el doctor Balaguer construyó el acuario. Lidio Cadé hizo una rueda de prensa, lo mandó Juan Bosch para acabar con esa obra. Y ni hablar del Faro Colón. Y yo veo entonces que los metros, que son obras voluminosas, Balaguer no creía en los metros, no porque no se iban a beneficiar los pobres, porque Balaguer construía obras y ahí comía el que vendía dulce, comía el que vendía agua. Usted va a una construcción del Estado y parece un cementerio, nada más están las maquinarias trabajando. No sé la idea si usted me puede interpretar que es un ingeniero. Entonces, hace un teleférico que nadie lo pidió, ¡pam!, lo hizo. Y yo digo que se parece a Balaguer en el sentido de que tiene un silencio frente a la situación política, pero sigue inaugurando diario. Balaguer no lo hacía por razones de salud y por razones de que Balaguer tenía las obras específicas. Bueno, ese mismo hombre que dijo una vez que la reelección era un desastre, después terminó repostulándose. Y ahora yo digo que lo va a hacer. Va a volver a modificar la Constitución. ¿Qué piensa Intentar. No, tiene el poder, tiene la mayoría en el Congreso. Porque está en eso. Pues yo lo he dicho siempre. Ajá. Sí. Ellos nada más están esperando el primer hueco para querer meter eso. Y con ese Congreso que hay ahí. Oiga, poeta. ¿Tú me entiendes? Porque yo te digo, oye, ¿cuál ha sido el beneficio para el país de ese Congreso en los últimos 3 años? Dime, ¿qué ley es importante para el país? Para el país, no para los intereses partidarios o de grupo. Sí. Ha hecho. Óyeme, el Código de Agua tiene más de 15 años parado en el Congreso. Cuando es un problema que le tenemos que poner atención. Claro, en la vida del país. En el país. Y el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial. Construir en esa cosa. Si eso se ejecutara. Óyeme, el caso del pacto eléctrico, de un acuerdo eléctrico, pero bien hecho, que defienda los intereses del país. Pero la otra parte, una gran reforma fiscal integral, donde se controle el gasto y se reduzcan los impuestos. Sí. Y cuando yo hablo de reducir impuestos, a mí hay gente que me ataca. No. Que eso, óyeme, eso dinamiza más la economía. Pero está el anticipo, que es un crimen. Pero el anticipo a la venta bruta. Pero, hay que pagarle al Estado sin vender nada, nada más del inventario. Pero ven acá. Pero peor aún, óyeme, este es el único país del mundo que tú haces una factura, tú tienes un medio y tú le haces una factura a una compañía y tú a los 30 días tú tienes que pagar el ITEVI sin tú haber cobrado la factura. Pero eso es anticipo. Los comunicadores son muchos. Pero eso lo inventaron los políticos, ingenieros. No, el PLD. Eso es PLD. Pero todos ustedes los políticos tienen culpa de eso. ¿Qué han hecho para cambiar? Todos ustedes. Estoy generalizando. La clase política es la más mala que ha tenido este país. La clase que controla el Congreso. Sí, la que controla el Congreso. Esa clase política nos ha hundido al país entero, señor. La que controla el Congreso.
la que controla el Congreso, esa casa política, Sí. esa logia del comité político del PLD. Ahora, pero y antes la logia reformista y la logia PRDista Ah, pero, nos han oye, hasta aquí, pero con óyeme, un cuchillo afilado en la garganta. Pero óyeme, pero sin hablar, porque yo digo, ya a Juan Esto no es Bosch- personal, no, pero para mí los políticos, yo lo metiera en una cubeta y le pegara No, candela. pero te vota. No, pero te Usted quiero, votó pero, cada pero 4 años, quiero, ¿por qué hay que te votar? quiero hacer A todos una, no, poeta. una pequeña acotación. Él sabe que no es para él. Oye, te quiero hacer una pequeña acotación. Sí. Y yo digo, ya la figura de Juan Bosch, de Peña Gómez, No, ni de lo Balaguer, mencione, no ya, mencione. ya hay que sustituir. Que lo Pero den yo- embalsamado. pero yo te voy a decir, óyeme, la verdadera reforma tributaria que ellos lo han tenido que admitir aquí fue en el año 92. Una reforma integral que se redujo los impuestos del país, se recaudó más. Pues, así. si se baja la Oye, vertical y se pone la horizontal más pero- amplia, pero- hay mucho más ingresos. Por eso, Se universaliza. pero tú no generalices de los políticos, No, es no, una de este medida de Balaguer. Son malos. Oye, de este PLD, Sí. es que son malos. Sí. ¿Me entiendes? La medida de medio ambiente. Oye, que todavía la los medida de la primeros frontera de 4 Nosotros los ciudadanos somos intransigentes en los eso. primeros 4 años de PLD nadaron en coche económicamente Por Balaguer. por esa reforma del 92. Lo que yo no he sido capaz después de ahí. ¿Quiénes lo pusieron adaptar- con el Frente Patriótico Oye, y Pero está ingeniero? bien, de está bien. adaptar Fueron ahí. los reformistas que Pero pusieron está esa bien, cosa ahí. Está bien. Ah, Qué bueno. con todos Tú la los más di- votos. Tú la más dijiste una cosa muy bonita. PRDista, Y te pusieron esa cosa. ahí. Bueno, Oye, pero eso es esa mismo, cosa eso ahí. mismo, pero la Oye, pusieron ustedes. tú ¿Y sabes un PRDista oye, que está hablando? yo te felicito. Si las matemáticas no Oye, se equivocan, yo ¿quién te- dijo eso? Yo te No, felicito. y estamos vivos por Te- Peña te Gómez. felicito de lo que No tú ganó. dijiste, óyeme. Pusieron esa cosa ahí. Sí. Porque cuando la ¿Y historia quiénes pase, tradicionalmente los han respaldado? no hay, ¿Son los no hay reformistas? algo. Óyeme. Estoy dándole la No, pelada. recuerda que ya no es reformista, reformista. acuérdate. Yo sé. Por eso, pero tú Él sabe que tú esto no es me- personal. No me confunda. Nosotros los no, ciudadanos no nos matamos. pero no me confunda la Pero ese audiencia. vota cada 4 horas. No me confunda la audiencia, porque tú me estás hablando a mí Sí, como si yo ¿cómo? tuviera parte de esa Sí, que no es como si yo fuera personal, parte de esa ¿verdad? desgracia. Que no es ¿Tú personal. entiendes? No, yo siempre he enfrentado eso, porque enfrento todo lo Me mal hecho que consta, hay en el me país. consta. Y tú lo sabes, no me pueden nunca sindicar a eso, ni han dado atrás de La cuestión en aquel momento era que ese porque condenado nosotros, Pietro no podía nosotros gobernar los este dominicanos país. por el cambio pensamos en el país. Ok. ¿Qué van a hacer ahora en las elecciones? ¿Cuál Le- será el papel de ustedes? El primer papel de nosotros ahora es crecer, desarrollar, integrar gente. Y te estoy diciendo, muchos jóvenes valores y profesionales están integrando al partido. Dígame Están una haciendo cosa. causa La común. ley electoral. Porque la gente, oye, no está cansada de lo que está pasando. Y nosotros, como ustedes, lo que queremos es la democracia. Tenemos que abogar por los cambios, por la vía pacífica, por la buena, y no la desgracia por la La mala. ley electoral establece. Oye, eso que ha pasado en Haití ahora debe poner mucha gente a pensar en la clase política y en la clase empresarial de este país. ¿Quién sabe? ¿Tú estás oyendo? ¿Quién sabe si no hace falta un remeneíto aquí? Oye, para oye, decirlo eso? finalmente. una clase empresarial también que a veces ha entrado en componenda con esa situación, Así mismo es. por intereses Así personales. mismo Una parte, Es así. pues yo no generalizo. Es así. Aquí Finalmente. hay empresarios que están muy claros en su papel. Sí. Pero Y hay otro que- hay Ayer otro que aquí son nos culpables de esa alguien sentado en esa silla en que está usted, terminando este programa ayer, Mm. hablaba de que una clase dominante en este país tienen a Haití metido en el bolsillo también el mismo grupo. Ahora, la Y peor, están todos ligados ahí Sí. en una telaraña que no hay quien la entienda. pero la peor clase dominante, la que más daño le ha hecho al país, es esa logia cosa, de PLD. la cosa esa. Ese grupo, esa cosa. Mire, ingeniero, finalmente. ¿Eh? Final- Esos 30 y pico que están ahí. Finalmente. Que si le pasan una auditoría, De que una octava Oye, tan... No, Oye, esa gente son el si libro. le que pasan compran. si pasan una auditoría y seria, Los PLDistas libros. yo creo compran. que después de ahí no van a tener cómo poder, porque ellos ahora no hacen, no sesionan por problemas internos, Sí. pero después no van a poder sesionar porque la mayoría van a estar en Mire, otro lado. finalmente, Sí, no. la ley electoral establece. No va a haber quórum para hacer. Y es verdad que don Euclides dijo algo parecido, que si pedían el poder que se prepararan. Bueno, no sé si lo dijo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Finalmente, la ley electoral establece la legalidad de los partidos en función incluso de locales. ¿Cómo están ustedes en cada una de las provincias estableciendo lo que dice la ley electoral? Sí, la ley en eso, fíjate, es ambigua porque normalmente habla de locales al momento de reconocer los partidos políticos, Ok. no de la permanencia. Sí. Porque tú sabes que un partido con un presupuesto va a mantener Los qué sé yo, locales cuántos abiertos locales con empleomanía. en Esa el ley país no tiene entero. lógica, Y ¿no? además te estoy diciendo, ya con la misma Ujú. dinámica De y las la redes red y la sociales. comunicación Sí, sí. y la interacción, a veces no solamente es la presencia de un local. Ahora, nosotros
déjame decirte, estamos en una política abriendo locales, pero donde de verdad hay una dirigencia que haya hecho su trabajo. Entonces nosotros acabamos de abrir un local en la zona de Herrera, abrimos un local en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, en Santo Domingo Este, lo hemos inaugurado recientemente, Sí. pero con actividades, con juramentación de directiva con gente. O sea, no es tener un local por tener un local. ¿Tú entiendes? Porque... Claro, es hacer el trabajo y político. y óyeme otra cosa, esos locales, que es importante que te acuerdes aquí, nosotros lo estamos poniendo al servicio de la comunidad. Sí. O sea, nosotros tenemos un local en La Vega y nosotros le hemos dicho a la Junta de Vecinos, cuando ustedes quieran reunirse y no tengan dónde, pueden usar ese local. Claro. A mí no me importa que esa Junta de Vecinos sean gente de todos otro los partidos. partido. No, son vecinos. ¿Tú me entiendes? Son vecinos. Pero además, nosotros estamos haciendo en los locales de nuestro partido talleres de manualidades, dándole curso a mujeres para entrenarlas a hacer lámparas y a hacer adornos, Claro. para que ellas en un momento puedan vivir de eso. Exacto. ¿Me entiendes? Crear la política de generación de empleo y de capacitar a la La gente. independencia. Entonces, en eso estamos haciendo nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Gracias al ingeniero Eduardo Estrella por venir a compartir con nosotros sus propuestas y sus ideales. Bueno, Gracias, lo esperamos pronto por aquí. gracias a ustedes. Sí, Tú ves, Esta es su casa, Johnny ¿verdad? siempre me trata bien. Siempre, siempre. Vamos a la pausa, Y tú Joel. me quisiste atacar.